tengo el enorme placer de presentar a alguien que en realidad ya es de la casa, con lo cual es un poco raro que ya me presente yo, que en realidad tampoco soy tanto de la casa, pero es un enorme placer presentar a Paula Velasco, fotógrafa, diseñadora, ilustradora, has hecho comunicación audiovisual aquí en esta casa. Sé que estás haciendo además Bellas Artes y a punto de acabarlo, y además tiene una beca de la universidad para hacer su tesis doctoral en estética y concretamente sobre fotografía. Es un poco como ayer que tuve también la suerte de al menos despedir a Bruno y me siento un poco en la misma situación, en tener el gusto de presentar a alguien que hace muy poquito estaba sentado como vosotros y que ahora está haciendo un trabajo de verdad muy serio. Tuvimos la oportunidad de escucharla la semana pasada en la conferencia, en la jornada que ella misma organizó junto con Manuel Rullón sobre expresiones artísticas del horror, y hoy creo que nos vas a hablar, al menos por lo menos no de videojuegos, por lo que veo, pero será seguro igual de interesante. Te pedimos un poquito de... Bueno, sé que hemos tenido que cortar un poco la charla, pero bueno, sé que será interesantísimo. Muchísimas gracias, Paula, estás en tu casa más que nunca, así que encantado. Bueno, muchas gracias a Marta y a Manu por invitarme, a M2 en general y a vosotros por estar aquí hoy. Bueno, voy a empezar porque no tenemos mucho tiempo y no quiero detenerme mucho, sobre todo para dejar tiempo para que hagáis preguntas. Por favor, haced preguntas, no os quedéis callados, sé que estáis medio dormidos, pero... bueno, os voy a hablar de fotografía, pero no de cualquier tipo de fotografía, sino de la fotografía documental entendida como arte. O por lo menos ese es el título que le he puesto a lo que es mi ponencia de hoy, y vamos a intentar ir desgranando poco a poco hasta llegar a unos casos prácticos que os voy a enseñar. He cogido unos cuantos que creo que ilustran bien el panorama actual. Podría haber cogido otros, en realidad he tirado un poco por lo que más me gusta y por aquellas personas que creo que plantean unas preguntas que son muy interesantes para trabajarlas a la larga. Y dicho esto, voy a empezar por lo fácil. ¿Qué es el arte? Una pregunta que seguro que todo el mundo sabe responder, por eso llevamos siglos de discusión pensando qué es el arte, cómo podríamos definirlo. Las chicas de Historia del Arte seguro que saben bastante de este tema. Y podría preguntar que cada uno me diría una versión distinta de lo que es el arte. Pero yo voy a tirar de un viejo conocido de Miquel Dufresne, que además es un filósofo bastante olvidado, fenomenólogo, discípulo de Merleau-Ponty y de Sartre, que él, en su fenomenología de la percepción estética, decía que arte es aquello que la tradición marca como arte. Y por lo tanto voy a cerrar un poco el debate para pasar a lo que realmente me interesa, que es la fotografía, haciendo como él, diciendo que el arte es lo que la tradición marca como tal, y por lo tanto es el museo el que dice qué es arte y qué no es arte. Esta teoría puede tener sus más y sus menos, sus pros y sus contras, pero la vamos a usar porque facilita bastante el trabajo a la hora de marcar claramente qué vamos a entender como arte y qué no. Una vez dicho esto, vamos a hablar ya de lleno de la fotografía. La cuestión, bueno, la fotografía es un campo apasionante, yo estoy completamente enamorada de ella, básicamente porque presenta muchas formas de las que se puede estudiar. Es un campo que puede ser estudiado desde el punto de vista del arte, también desde la antropología, desde la sociología, tiene una fuerte influencia en campos políticos también, por la repercusión que puedan tener determinadas imágenes, sirve como documento, sirve, pues, como hemos dicho, como obra de arte, y precisamente esa es la distinción que se ha hecho siempre. Normalmente se distingue muy claramente entre fotografía como documento y fotografía como arte. Y de hecho es una división que a día de hoy sigue siendo bastante férrea. Es muy difícil que se entienda, por un lado, la fotografía como documento, es decir, la fotografía que nosotros pensamos como quizás fotoperiodismo, imágenes que están destinadas a contarnos una historia, una realidad, a mostrarnos qué es lo que está pasando, y se contrapone muy fuertemente con la idea de fotografía como arte que tenemos, que probablemente esté más relacionada con ideas de belleza o con cuestiones más calmadas como paisajes y cosas así. Bueno, seguro que se nos viene a la cabeza imágenes de Ansel Adams o fotografías que no tienen en realidad ningún compromiso con la realidad. Yo quiero demostraros que esta distinción no es tal, y en eso voy a intentar basar casi todo mi charla ahora. Bueno, esta distinción
existe desde siempre, desde el inicio. Es tan fuerte esa ruptura entre arte y documento que incluso los inventores de la fotografía se clasifican por científicos y artistas. De hecho, como sabéis, la fotografía, o por lo menos el invento de la fotografía, se suele atribuir a Nietzsche y a Nietzsche, no sé cómo se pronuncia muy bien, y a Daguerre. Nietzsche era químico y Daguerre era artista. Él estudió arte, se dedicó toda su vida al arte, y cuando conoció a Nietzsche él estaba muy interesado por estudios de óptica y tal, y entonces digamos que formaron una especie de asociación en la que uno se nutría del otro. Bueno, como he dicho, normalmente se opone esa idea de la fotografía como ciencia, como documento, como registro mecánico de la realidad, a la idea de arte en la que la fotografía se entiende como una imagen, que en realidad se entiende de forma muy parecida a la pintura. La fotografía artística se suele entender como una imagen que crea un fotógrafo, que crea una realidad o retrata la realidad bajo su propia óptica, bajo su propia perspectiva. En este caso vamos a hablar de esas grandes pegas que hubo siempre a la hora de introducir la fotografía dentro de los campos del arte. Principalmente la primera pega que le pusieron todos, entre ellos Baudelaire, era que la fotografía era una ciencia. La fotografía fue creada por químicos, la fotografía no tenía por qué ser parte del arte porque era simplemente algo mecánico y por lo tanto científico. Pero sin embargo, desde el principio, bueno, esta es la primera foto que se reconoce, y aunque en su libro La cámara lúcida, Roland Barthes dice que esta es la primera imagen real que se tomó, y ya que estamos hablando de Roland Barthes, vamos a la idea principal de la fotografía. La fotografía, el noema de la fotografía, como decimos los filósofos, es esto ha sido. Algo tuvo que estar necesariamente delante de la cámara para que fuese capturado, y eso es lo que le lleva a que se considerase como algo científico. Para que la luz fuese capturada por la el negativo, en el caso de esta gente todavía trabajaban con métodos más rudimentarios o menos avanzados, digamos, algo tenía que haber estado delante de la cámara durante un tiempo para que se reflejase esa realidad. Por lo tanto, Roland Barthes decía que la fotografía era la emanación del referente. ¿Qué quiere decir esto? Que la fotografía no era otra cosa que la realidad que estaba mostrando. Entonces, eso limitaba mucho la concepción de fotografía como arte, porque sería como decir que el mundo que vemos es arte, y le supuso bastante rechazo. Sin embargo, desde los propios inicios de la fotografía se llevó a la contradicción de esto. Esta foto es de Daguerre, ya veis, de 1838, y podéis ver allí en una esquinita a un limpiabotas. Pensad que con los métodos que tenían en aquel momento para realizar estas fotos necesitaban un tiempo de exposición de unos 15 minutos aproximadamente. Por eso la historiadora Shelley Rice dice que esta foto es un montaje, que Daguerre pagó montaje, que Daguerre modificó la realidad para que tener el resultado que él quería, que le pagó a un limpiabotas o a dos actores para que estuviesen quietos durante 15 minutos y así retratarlo en la imagen. De hecho, antes de esa fotografía se hizo esta otra, en la que podéis ver que no aparece nadie, y por lo tanto, desde el propio inicio de la fotografía se rompe esa idea de Barthes de que la fotografía es el mero referente. No es que se manipule la realidad o que lo que se muestra no sea real, sino que se puede manipular lo que se muestra a través de la propia técnica de la cámara. Esto pasa también con esta imagen de otro de los padres de la fotografía, el gran olvidado de la fotografía, Hipólito Bayet, que cuando vio que no se le reconocía su colaboración o su participación en la creación de la fotografía, decidió hacerse esta foto, que se llama Autorretrato como hombre ahogado, lo cual es un poco paradójico, porque obviamente no puedes hacerte un autorretrato si estás muerto. Y ya ponía en juego metía esa pregunta que luego va a aparecer continuamente y que yo creo que todavía no se ha acabado de resolver, porque aún a día de hoy se sigue cuestionando si la fotografía documental realmente es la realidad, si hay alguna diferencia entre la fotografía artística y la fotografía documental, si deberíamos considerar que la fotografía recoge la realidad como tal.
De hecho, en la jornada que organizamos la semana pasada estuvimos hablando de esta idea, de que no se puede hablar de lo real y lo no real, digamos, sino quizá de lo real y de lo no ficcional. Es un debate bastante largo, que podríamos pasar bastante tiempo hablando de esto, pero me parece interesante decir que ya Hipólito Bayard, ese gran olvidado, comenzó a hablar de ello en el siglo XIX. Bueno, a fin de cuentas, la idea es que, por mucho que sigamos insistiendo en esto, algunos porque les interesa por motivos de trabajo, como los periodistas, o otros porque tienen esa convicción y esa fe ciega en que la fotografía debería ser objetiva, no puede decirse eso. La fotografía nunca se va a corresponder con una objetividad, nunca va a ser el registro mecánico de la realidad de la que se hablaba en un principio. Ahora hay muchas corrientes de fotografía, la más conocida es la fotografía, que representa aquí en España Fontcuberta, que precisamente lo que trabaja es con esta idea. La fotografía no es objetividad y voy a manipular todas las imágenes que pueda para que os deis cuenta de que no es así. Bueno, esta fue la primera gran traba que encontró la fotografía y ya hemos visto cómo solucionarla. La fotografía no es ciencia, no es pura representación de la realidad, no es lo real, no es su referente, sino que va más allá. Siempre es una visión subjetiva de un fotógrafo que estaba en un momento y que o manipuló la realidad para hacerla como él quería, o sí captó la realidad tal como estaba, pero él eligió el encuadre y se posicionó de una determinada forma, eligió un tiempo de exposición determinado para hacer la fotografía. Bueno, he puesto este fragmentito en francés, en realidad no, lo importante de esto es que la fotografía desde el principio tuvo muchísimo rechazo y entre los grandes detractores del medio estaba, entre otros, Baudelaire, que, bueno, si veis un poquito, decía que Daguerre era el mesías de un dios vengador, porque ahora todos podían tener una cámara, todos podían hacer imágenes y todos se miraban como Narciso en el agua de la fotografía, y para él eso no era arte. Aquí vuelven las mismas ideas que hemos encontrado antes. La fotografía no puede ser arte por su propia naturaleza, por la capacidad que tiene de ser reproducida y por esa pérdida del aura de la que hablaba Walter Benjamin. Porque eso estaría en contra de los principios del arte como se había entendido desde el romanticismo, la idea de artista como genio creador, la idea de la obra como algo único. Sin embargo, todas estas cuestiones se fueron superando poco a poco y se comenzaron a introducir fotografías en la galería. Las primeras imágenes que se consideraron o que pudieron considerarse como arte fueron aquellas que tenían características más pictóricas, como las de Cameron, que hacía retratos de niñas con un aire como muy romántico también. Pero cuando realmente se produjo un impulso de la fotografía como tal, con las características de la fotografía, fue cuando este señor, Alfred Stieglitz, creo que se pronuncia así, si no me perdonáis, entró en escena. Él es un famoso fotógrafo, estuvo bastante tiempo con Georgia O'Keeffe, le hizo muchísimas fotos, es el autor de dos de las fotografías por las que más se ha pagado de la historia de la fotografía. Y lo interesante de él fue que empezó a trabajar la fotografía con las características que ella tenía, con profundidad de campo, con el tema del encuadre, la distancia focal, ese tipo de cosas que hasta el momento se habían dejado medianamente olvidadas por tal de conseguir unos efectos más pictóricos. Lo que realmente es interesante de Stieglitz es que lo que aportó a partir de esta foto, pero antes quiero deciros que aunque él empezó con el proceso de introducir la imagen fotográfica en las instituciones artísticas, no fue hasta finales de los 60, principios de los 70, cuando realmente la institución comenzó a aceptar la fotografía como una forma de arte. Y de hecho fue cuando empezó a escribirse más sobre fotografía. De esa fecha proceden los textos de Roland Barthes sobre la cámara luces, lo escribió de manera póstuma, pero ya, bueno, no lo escribió de manera póstuma, se editó de manera póstuma. Susan Sontag escribió su libro sobre fotografía, también escribió Berger, modos de ver y cuestiones así, y toda esta gente trabajaba la fotografía como medio entre artístico y semiótico, pero hubo autores que también lo afrontaron desde una perspectiva más sociológica, digamos, o política, como Pierre Bourdieu. Entonces es muy interesante ver cómo esa explosión se produjo finales de los 60, principios de los 70, con fotógrafos como
Cindy Sherman y Martha Rubin. Pero volvemos a Stieglitz porque me interesa muchísimo esta fotografía para que hablemos de esa distinción que hemos hecho al principio de fotografía como arte y fotografía como documento. A priori, esta fotografía nos podría parecer una imagen medianamente documental, ¿no? Retrata un momento concreto, se llama el entremuelle en español, retrata las dos clases de la sociedad, podría dar una imagen bastante coherente de qué es lo que estaba pasando en esa época y podría ser considerada como fotoperiodismo o como fotografía documental, si queremos decirlo así. Pero sin embargo, Stieglitz escribió sobre esta foto y dijo: llegando al final de la cubierta me quedé solo. Mirando hacia abajo había hombres, mujeres, niños en los niveles inferiores de la tercera clase. La escena me fascinó. Un sombrero de paja redondo, el embudo reclinado hacia la izquierda, la escalera hacia la derecha, los tirantes blancos cruzados en la espalda de un hombre más abajo, una masa que corta el cielo, completando un triángulo. Vi formas relacionadas entre sí, una imagen de forma y básicamente una nueva visión me retuvo. Si volvemos a la imagen, él lo que vio fue el apartado pictórico, digamos, de esa imagen, la composición que podía obtener. No estaba viendo a las personas, sino formas que le interesaban desde un punto de vista artístico. Entonces, eso se contrapone a esa idea que podíamos haber tenido en un principio de que la principal intención de la imagen era mostrar una realidad. Por lo tanto, ¿qué es la fotografía documental? Porque esa imagen podría haber sido considerada de ambas formas. Aquí aparece una distinción que se suele hacer bastante y que en la mayoría de los libros de teoría de la fotografía se sigue dando. Por un lado, se entiende la fotografía como obra, como creación, la fotografía como arte, la fotografía como objeto, a fin de cuentas, objeto fotográfico, en el que lo que importan son los elementos que aparecen en ella como fotografía, es decir, el encuadre, lo buena que es la foto, por decirlo de una forma vulgar, digamos. Y la fotografía como su referente, de la que hablaba Barthes, en la que lo que importa es el contenido de la imagen. Si pensamos en dos fotos totalmente contrapuestas, como puede ser una fotografía de quizás Cindy Sherman contrapuesta con una fotografía de las que se ha publicado recientemente, pues, por ejemplo, sobre la guerra en Siria, nos parece muy fácil ver esta diferencia. Pero sin embargo, atendiendo a lo que ha dicho, bueno, a lo que hemos leído que había dicho Stieglitz, esa diferencia no está. Sobre todo parte de la opción, o sea, de la visión que le dé el fotógrafo o la institución artística a la imagen. Y es por eso que a mí me gusta hablar de que la fotografía tiene un carácter alotrópico, que es un término que desarrolló en una obra que tiene sobre la fotografía británica Steve Edwards. La alotropía es una propiedad de algunos elementos químicos para presentarse de distintas formas, aun cuando siguen siendo el mismo elemento. Esta tontería química, que podría ser complicar más las cosas, hace muy evidente la idea. La fotografía es siempre la misma, lo que cambia es el marco en el que se ve. Por ejemplo, hemos hablado antes de fotoperiodismo. Quizá ahora nos cueste mucho ver como fotografía artística o como una fotografía con un potencial artístico imágenes que vemos publicadas en prensa a diario. Pero sin embargo, si pensamos por ejemplo en Robert Capa, en su época Robert Capa estaba haciendo fotoperiodismo, pero hoy en día sus fotos se exhiben como parte de los museos. Se suelen organizar retrospectivas y lo que se acaba viendo es lo buena que es la foto de Robert Capa y no lo mucho que sufrieron el republicano que mataron en ese momento. Bueno, eso es lo que decía antes, la fotografía es la misma, lo que cambia es la forma en la que se presenta. Al respecto de esto no voy a profundizar más, pero Judith Butler, que es una socióloga americana, tiene un libro bastante interesante que se llama Marcos de Guerra y precisamente habla de la importancia del contexto en el que se sitúa cada imagen. Bueno, ya hemos descrito un poco cuál es la supuesta diferencia entre fotografía documental y fotografía artística, que como he dicho no es tal, sino que lo que varía es la forma en la que la foto se presenta. Pero es que hay más, porque la fotografía documental se suele dividir entre documento y fotoperiodismo. Bueno, documento y fotoperiodismo. Para marcar la diferencia entre ambas ideas voy a seguir un poco la definición de Pepe Baeza, que dice que el fotoperiodismo se halla profundamente influido por los estilos y por los modos de hacer del otro gran campo de la fotografía de realidad, el documentalismo.
El documentalismo, que comparte con el periodismo el compromiso con la realidad, atiende más a fenómenos estructurales que la coyuntura noticiosa. Hecho que además de dejarlo de los plazos de producción más cortos de fotoperiodismo, lo mantiene abierto, sin renunciar a la publicación impresa, a circuitos de distribución más variados y minoritarios, como son la galería, el museo o el libro de autor. Estas fronteras tan marcadas otra vez entre fotoperiodismo y documentalismo, de nuevo se están diluyendo, porque por ejemplo, pensad en los ganadores de WordPress Photo de este año. Muchas de esas fotos fueron publicadas en prensa en un primer momento y ahora, sin embargo, se las ha premiado por su calidad técnica, por su calidad como noticia también, pero también por la calidad que tiene como fotografía. Y no sé si ha empezado ya el tour que suele hacer WordPress Photo, pero todas esas imágenes van a ser mostradas en una galería con todo lo que ello conlleva, una experiencia determinada que la de asistir a un museo para ver un tipo de foto. Y muchos de esos autores luego editarán un libro con sus imágenes. Es bastante común, de hecho, encontrar libros de autor con fotografías que en un principio pueden ser identificadas con fotografía de prensa. En fin, las barreras en fotografía nunca están tan claras como queremos hacer creer para facilitarnos las cosas. Pero bueno, la idea es que la fotografía documental puede estar dentro del museo. Y esto parece fácil de entender cuando hablamos de fotos como las de Ayer, que aunque retrataba la sociedad de su época, lo hacía de forma relativamente amable. Además son fotografías antiguas, lo cual siempre es como un plus. Por ejemplo, las fotografías de Fenton de la guerra de Crimea, hoy en día se ven más como, digamos, una especie de reliquia por todo el proceso fotográfico que había detrás. Fenton viajaba con un carro gigantesco en el que revelaba las fotos porque el material que tenía precisaba de eso, entonces no podía hacer fotografías que no estuviesen planificadas. Retrató la guerra, sí, pero una guerra en la que lo que había eran campos con balas de cañón gigantescas o retratos de las tropas, porque era lo que se podía hacer en aquella época. Y no se ve como fotografía documental o como fotografía o fotoperiodismo, que no lo era tampoco en aquella época, era más bien propaganda de los políticos del momento. Pero ahora tienen el valor añadido de que son una fotografía antigua y por lo tanto se les mira desde la distancia del tiempo y parecen más fotografías. Esto tiene mucho que ver con otro término que decía Barthes, pero que no lo he querido meter porque no quería profundizar en ello por no perderme en la teoría. Pero Barthes decía que la fotografía solo podía ser arte cuando se olvida su noema. Como hemos dicho antes, el noema de la fotografía era precisamente que la fotografía es algo que estuvo allí, o sea, la fotografía como documento. Cuando se olvida que eso es algo que estuvo allí y solo se ve la imagen como fotografía, la fotografía como objeto, empiezan a valorarse de otra manera y pueden ser entendidas dentro de la institución artística. Lo mismo le pasa a la fotografía de Cartier-Bresson. Él es conocido por su trabajo documental, pero casi el más conocido por lo buen fotógrafo que era, por la calidad que tenían sus imágenes, aunque nos muestran realidades que muchas veces son difíciles de aceptar si las entendemos como realidad y no como mera fotografía. Bueno, he puesto solo dos ejemplos de la historia de la fotografía documental porque creo que es más interesante hablar de qué es lo que está pasando ahora con ese tipo de fotografía dentro de los museos. Bueno, fotografía documental abarca muchas cosas, entre ellas el trabajo de Martin Parr, que es uno de los fotógrafos más importantes del momento. Él es fotógrafo documental, trabaja para la agencia Magnum y todas sus fotos son de este estilo. Bueno, la mayoría de sus fotos son de este estilo. Él retrata una sociedad desde un punto de vista de un humor bastante peculiar. Es una sociedad del exceso, del consumo, de colores saturados. Como podéis ver, sus fotografías siempre tienden a buscar ese encuadre en el que se deforme un poco la realidad, siempre con humor, en el que retrata la banalidad, el aburrimiento de la sociedad. He elegido solo unas cuantas fotos para que os hagáis una pequeña idea de cómo es su trabajo, pero es muy interesante. Además, este hombre ha trabajado muchísimo y creo que tiene unos 800 libros de fotografía ahora mismo en el mercado. Bastantes son de este estilo, pero bueno, también tiene otra forma de trabajar. Y lo que lo hace interesante es que esta idea de fotografía documental difiere un poco de la idea que hemos venido trabajando, de más relacionada con lo social, con lo político. Esa es la maravilla de la fotografía, que está siempre entre un ámbito y otro.
Igual que Martin Parr, está Nan Goldin, como digo, he cogido solo dos que son grandes referentes hoy en día. A ella se le atribuye la renovación de la fotografía documental y se encarga sobre todo, y perdonad por la calidad de las fotos, pero acabo de ver que no han salido muy bien. Ella retrata su realidad, retrata a sus amigos, retrata a las parejas de sus amigos, la mayoría son transexuales o drag queens. Entonces, esa es la realidad que ella muestra y eso es lo que se considera realidad. Con este tipo de imágenes no ha habido problema a priori para introducirlas dentro de un museo. Aún así, quiero recordaros que, pese a que supuestamente los museos han empezado a introducir fotografías, la ha hecho de una manera muy aislada. Si os dais una vuelta por cualquiera de los grandes museos, yo el que tengo más reciente es la Galería Tate Modern en Londres, las fotografías siempre aparecen aisladas del resto de las obras de arte, lo cual nos habla un poco de la controversia que todavía existe, aunque ya parezca que está superada, entre la fotografía como arte o la fotografía como realidad. Si realmente consideramos que la fotografía es arte, ¿por qué no puede integrarse con otras obras de la misma época? No, siempre aparece relativamente aislada, aun cuando esté dentro de una dinámica de museo, aparece en sala sin estar contrapuestas con otro tipo de obras, exceptuando una que ahora os voy a comentar. Bueno, como digo, este tipo de fotos no genera problemas, pero la cosa cambia cuando hablamos de una realidad que puede ser un poco más brusca, un poco más doliente, como es la realidad de la guerra o cuestiones así. Entonces, ahora voy a enseñar una serie de fotos que están ahora mismo expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en una exposición que se llama Historias, miradas de artistas, que se supone que lo que pretende es recoger el trabajo de varios artistas que se han dedicado a entender cómo se ve la historia a través del arte. Esta primera obra de Edith Baudelaire, como digo, es muy curiosa porque lo que hace es justamente criticar la fotografía documental, esa idea de imagen como documento. Este hombre alquiló un estudio de cine y tiene una serie de obras en las que lo que hace es reconstruir los elementos básicos que aparecen siempre en la fotografía de guerra, que seguramente os habéis dado cuenta que son elementos recurrentes. Normalmente aparece ese humo que se ve a la izquierda de la fotografía, aparecen los soldados, aparece la prensa que está allí también a la izquierda. Y me parecía interesante porque esto se recoge como documento en esta exposición, justamente cuando es una crítica a la propia fotografía como documento. Hay otros autores que han trabajado con la misma idea, quizá el más famoso es Jeff Wall, que tiene una obra, además, que también está considerada como una de las más caras de la historia de la fotografía, que se llama Las tropas muertas hablan o algo así, y es exactamente lo mismo, una reconstrucción de una escena de guerra en la que los soldados están realmente muertos, entre comillas, lo bueno de la fotografía, que puede fingir que la gente está muerta cuando no lo está. Y recurre a la misma idea, a la fotografía como documento en contraposición con la fotografía como arte. Pero bueno, si hay una tendencia dentro de la fotografía documental actual y que aparece en esta exposición que está en el Museo de Vigo que he comentado, es la de retratar paisajes de guerra. A priori, esta idea de retratar la guerra a través de sus huellas es menos conflictiva, porque como no aparece ningún ser humano, como no aparece ninguna persona, en teoría, luego veremos algunas en las que sí, la distancia que se interpone es mayor. De hecho, y sin meterme tampoco mucho en cuestiones filosóficas, este tipo de imágenes nos recuerda mucho a la ruina del romanticismo. Esta autora en concreto se ha dedicado a ir por Palestina buscando los restos de la guerra con Israel. Entonces son imágenes que están muy comprometidas, pero sin mostrar nada. Lo que hacen es esperar del espectador que busque esa información, que se entere de qué es lo que ha pasado y no que simplemente vea la imagen y diga qué bonita es. Bueno, tenemos varias imágenes. Esta idea se repite bastante. Vamos a ver otro autor ahora. De hecho, este lo voy a pasar un poco porque la idea es la misma. Son escenas de una situación que él vivió, una situación de exclusión social de Francia, y lo que ha hecho es reconstruirla y crear escenas a partir de eso. Pero me interesa más, por ejemplo, la obra de Sarkisian,
Y esta es la obra de la que hablaba, que estaba en la Tate Gallery. Y es muy curioso porque entras de ver un fascinante bacon, pasas por allí y de pronto te encuentras con un mural sobre la guerra de Ruanda, creo recordar que era, y estas fotografías que además, pues, si os podéis fijar, no tienen ningún tipo de cartelito en el que se especifique qué es la imagen, qué es lo que está tratando o qué es lo que debemos ver en la imagen. Está un poco escondido a la izquierda de la galería. Pues la obra de Sarkisian son imágenes de Siria, de plazas en las que se ha asesinado a gente por, bueno, ajusticiamiento, le llaman en el régimen, esas cosas. Y él lo que hizo, porque él quedó traumatizado de niño, porque una vez cuando iba al colegio encontró 3 cadáveres en una de estas plazas. Resulta que por lo visto la metodología es que ellos van a las 4:30, matan a las personas sin que haya testigos, pero luego dejan los cadáveres allí hasta más o menos las 9 o las 10 de la mañana para que la gente vea que eso ha sucedido, como prueba de que algo ha pasado. Entonces él ha querido volver a esos lugares y retratarlo muy temprano, por eso no se ve a gente. Creo que va a las 4:30 de la mañana, según dice él. Yo no sé si en Siria a las 4:30 de la mañana será de día, pero bueno. Y la idea es esa, son paisajes arquitectónicos en los que supuestamente ha pasado algo que nosotros no sabemos y no tenemos por qué saber. Son imágenes de Alepo, de Damasco, en los que lo central parece la arquitectura. Lo curioso es que, claro, tú te enfrentas a estas imágenes sin ningún tipo de documentación y tú la idea que tienes es de, bueno, estás en un ambiente de imágenes sobre arte. De hecho, cuando sales de esta sala te ves los nenúfares de Monet. O sea, está todo muy centrado en la idea de fotografía como arte y lo que menos te espera es que sea una fotografía de un matiz mucho más político, que lo que pretende es precisamente lo que hemos hablado antes, que el espectador se detenga, que mire con detenimiento las imágenes y que busque información, que vea, que intente entender qué es lo que está pasando en esa fotografía y por qué están ahí. La misma idea es la que trabaja Simon Norfolk, que es un fotógrafo británico que trabaja sobre todo en Afganistán y que de nuevo, como veis, recurre al paisaje, estos son más quizás arquitecturas, pero a la ruina y a los efectos que la guerra ha tenido en ella. Quizás estas son más evidentes que las que hemos visto antes, porque la otra era arquitectura y apenas si se puede apreciar que ha habido un conflicto bélico allí. Pero aquí se pueden ver perfectamente las marcas de las balas. Y lo curioso de su trabajo es que él en sus entrevistas dice que él hace fotografía documental porque la fotografía periodística solo muestra las cosas y no las critica, digamos. El fotoperiodismo para él es esa fotografía que simplemente muestra lo que ha sucedido y no propone una solución a lo que ha sucedido o una forma de pensar sobre aquello que ha pasado. Norfolk se supone que trata de evitar eso y por eso hace este tipo de escenas, que a mí me parecen muy curiosas, como veis aquí sí que aparece una persona, pero siempre aparecen las personas como con puntos casi de humor, o sea, que pinta este señor con los globos ahí al lado de una ruina, cuando no se ve siquiera que haya viviendas cerca o niños por allí correteando a los que venderles o darle los globos. Entonces yo creo que él trabaja con esa contraposición entre, en esta sí que aparece un padre con su hija posando además, porque está posando para la foto. Entonces él juega un poco con la idea de que veamos que en esa fotografía hay algo raro y tendamos a buscar qué es lo que ha pasado ahí. Como digo, todas estas imágenes son bastante, dentro de lo que cabe, bonitas. Son fotografías tranquilas, son fotografías de paisaje. Y de hecho a mí me recuerda mucho, quizá esta no tanto, pero esta puede ser, bueno, no sé si conocéis a Gervasio Sánchez, al gran fotógrafo Gervasio Sánchez, la fotografía que tiene sobre la biblioteca de Sarajevo, que es la misma idea prácticamente, es una fotografía de un interior, de una biblioteca que había sido destruida durante la guerra, de hecho poco antes de que él hiciese esa foto, y es una fotografía que está construida de una forma estupenda, es muy bonita, está hecha en blanco y negro, la luz entra de una manera impresionante, de verdad es una foto increíble. Y a Gervasio le preguntaban si esa fotografía era arte,
Y por lo visto él contaba que ya le habían propuesto incluirla dentro de la galería un par de veces. Y él decía que cómo iba a ser arte, que bajo las bombas, que en ese momento estaban matando a gente en Sarajevo, que cómo iba a ser arte si la hizo bajo las bombas. Entonces de nuevo vuelve esa idea de que es el autor el que decide qué es arte y qué no. Norfolk ha decidido que esto debería ir a un museo y Gervasio Sánchez ha decidido que su obra no tiene que estar en un museo porque su sitio está dentro del campo del fotoperiodismo porque, digámoslo así, se lo debe a las víctimas de esa guerra. Bueno, hasta aquí parece que no se plantean muchos debates éticos acerca de la imagen y relativamente se ha aceptado que este tipo de fotografías pueden ser consideradas fotografía documental sin mayor problema y por lo tanto antes. El problema surge cuando vemos fotografías como esta. Este es uno de los autores que más me interesan porque son un poco más conflictivos y creo que abren una nueva forma de pensar la fotografía y que da las pautas para seguir reflexionando sobre fotografía en el futuro. Esta foto, que se llama Soldado Talibán Muerto, muy creativo, es de Luc Delahaye y la trayectoria de Delahaye es muy curiosa. Él empezó como fotoperiodista, de hecho ha ganado varios premios por su trabajo como periodista. Creo que tiene, si no dos, por lo menos un premio WordPress Photo. Y llegó un momento en el que él se cansó de hacer este tipo de imágenes. Esta fue la que le valió el WordPress Photo. También es de la Guerra de los Balcanes. Y decidió, siento la violencia de la obra, decidió hacer este tipo de fotografía. Si os fijáis, el tema, la idea, no ha cambiado mucho. Él sigue retratando la guerra, él sigue viajando a países en conflicto para mostrar qué es lo que está pasando, pero ha cambiado mucho el cómo lo muestra. Antes publicaba en prensa, ahora esta fotografía se exhibió en una galería particular y cobraba, si mal no recuerdo, $15.000 por una copia de la misma. Cuando estamos hablando de una persona real que está muerta de verdad, con la que se está lucrando como artista. La cuestión es que Delahaye no hace esta foto y la pone en el museo en los formatos típicos en los que entenderíamos la fotografía, como documento quizá, que suelen ser formatos más pequeños, impresas en menor calidad, sino que esta fotografía está hecha con una cámara de gran formato, por lo tanto requiere una preparación y un tiempo para tomar las fotos. Como el muchacho no se iba a ir, tuvo mucho tiempo para preparar la foto. De hecho, creo que también tiene algo de postproducción. Y es una foto gigantesca que está expuesta en una pared solo para ella. ¿Se ha imaginado el impacto de entrar en un museo y encontrar a este cadáver de frente? La cuestión es que esta es la única foto que tiene de una persona muerta. El resto son de cuestiones más amables, entre comillas, dentro de lo que supone ser la fotografía de guerra, pero plantea la idea que os he estado comentando antes. Cuando tú ves una fotografía en la que lo que más se ha trabajado ha sido el cómo se muestra que el qué se muestra, la distancia que se pone entre el espectador y la imagen es mucho mayor. De hecho, si os fijáis, el título que os he dicho, Talibán Muerto, no incluye absolutamente nada de información acerca de qué es lo que estamos viendo. No se sabe quién fue este soldado, ni por qué murió, ni dónde murió, ni ninguno de estos detalles que normalmente se nos muestran cuando vemos una fotografía en prensa que suele tener normalmente un pie de foto en el que aparecen todos los detalles y nos dicen batalla de Alepo, muerto no sé cuántas personas. Y la idea es esa, que la fotografía como documento y la fotografía como obra de arte están las dos dentro de la imagen fotográfica. Lo que cambia es cómo se percibe la imagen y eso depende tanto del creador, que es el que hace la fotografía, como de las dinámicas donde se va a mostrar. Es decir, hay galeristas que dicen esta foto la quiero enseñar en mi galería o en mi sala de exposiciones, y personas como Gervasio que se oponen a que eso suceda y siguen mostrando su foto por mucho que muchos insistan en que es arte, en que es bella, y prefiere mostrarla solo cuando se hable realmente de qué pasó en los Balcanes. En contraposición a esta obra tenemos, y con este autor acabo, a Richard Moss. Bueno, quiero decir que tanto Delahaye como Moss son los más importantes ahora mismo en el panorama de la fotografía documental. No hay exposición que se precie sobre fotografía en la que no haya una pieza de Delahaye. De hecho, en la que he comentado de Vigo hay
bastante, creo que hay un par de imágenes suyas. Y Mos está como ahora mismo en boca de todos, porque además la han nominado recientemente para un premio artístico. Es un chaval jovencito, irlandés, y su obra es muy interesante, os recomiendo que le echéis un vistazo. Yo me voy a centrar en esta, que se llama Infra, pero tiene varias piezas que son de verdad bastante reseñables. Bueno, él también se hizo muy famoso porque fue el que fue como representante del Reino Unido a la Bienal de Venecia en 2013. Como veis, esta foto a priori es un paisaje, y además un paisaje a priori es un poco raro todo y no sabemos por qué os estoy enseñando esta fotografía como fotografía documental. La cuestión es que en realidad estas fotos son fotografías de la guerra del Congo. Una guerra que, para poner un poco en situación, lleva muchísimos años desarrollándose, donde han muerto muchísimas personas, donde se cree que se producen 5 violaciones cada minuto, más o menos. O sea, quizá la más cruenta de las guerras que se lleva a cabo hoy en día. Y este autor ha decidido mostrárnosla en rosa. Es un poco conflictivo a nivel ético, como comentaba antes, ver una imagen así, porque realmente te lleva a pensar en la idea de lo kitsch, en la belleza de la fotografía, cuando él en realidad lo que quiere mostrar es una realidad que está sucediendo en un país concreto. De hecho, él se considera periodista, bueno, se considera que hace una mezcla entre fotoperiodismo y arte, pero no reniega nunca de esa faceta de fotoperiodista. Él, para hacer estas fotos, utiliza el mismo carrete fotográfico que se usó para hacer la fotografía de Jimi Hendrix y todos estos grupos, por eso esos colores tan fuertes, que es el mismo que se utiliza para la fotografía aérea. Cuando hay guerras o cualquier cosa se utiliza este material porque las plantas devuelven el color rojo, pero los sitios que se han creado como escondite, las telas no lo reflejan, entonces se ve ese escondite en un color distinto del resto de la naturaleza. Entonces, Moss dice que él hace estas fotos precisamente por eso, porque igual que este tipo de papel fotográfico o de carrete fotográfico pretende sacar a la luz lo que es invisible, él pretende con su fotografía traer al debate social, al debate político, una realidad que es invisible, y lo hace a través de una forma que puede ser considerada bastante bella. De hecho, hay algunas entrevistas en las que él declara que precisamente es eso lo que busca. Hemos hablado antes de la idea de la ética y de la importancia de que el espectador recapacite sobre lo que está viendo. Con las otras imágenes, no sé si esa idea de que aquella persona que va a un museo y ve las piezas estas que hemos visto, por ejemplo, de Alepo, de arquitectura, si va de paso como una visita tranquila, tradicional, no se va a parar a ver qué es lo que está viendo, a leer, a buscar más información sobre el autor, pero sin embargo lo que conseguimos es que por el simple hecho de que sus fotos sean rosas, te pares y le dediques un momento. Y cuando te des cuenta de que esas fotografías están retratando un conflicto bélico, entres en un conflicto, o por lo menos eso dice, entre lo que es ético y lo que puede producir una experiencia estética. Porque todas sus fotos, os recuerdo, hay unas cuantas en las que aparecen personas, pero la inmensa mayoría son paisajes. Entonces, la idea es justamente esa, a partir de la fotografía documental vista como arte, despertar la conciencia política y la conciencia social. Porque arte y política son dos cuestiones que se separaron en un momento dado de la historia del arte, pero no deberían ser así. El arte debería estar políticamente comprometido y la fotografía, en tanto que puede ser entendida como un reflejo de la realidad, necesita también reflejar esa realidad, que es lo que realmente está ocurriendo, y no solamente esas fotos amables que hemos visto en un principio de paz, por ejemplo. Y bueno, voy terminando ya, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. La principal idea con la que quiero que os quedéis es precisamente esa, de que la fotografía como arte y la fotografía como documento no son precisamente dos cosas distintas, sino que todo depende del contexto en el que se muestren. Ya he puesto unos cuantos ejemplos, pero ese
traslado de una situación a otra se hace constantemente. Hay algunos momentos en los que se hace más fácil entender como una fotografía que en un principio fue documental llega a ser una fotografía artística, como son fotografías antiguas de Matthew Brady o personas así que cubrieron guerras, pero que hoy en día se ven como fotografías antiguas y nada más. Y momentos en los que cuesta un poco más de trabajo. Por ejemplo, hace unos cuantos años, creo que fue en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, se organizó una exposición en la que las fotos que se mostraron fueron precisamente las imágenes que los Gemeres Rojos hicieron a sus víctimas antes de matarlas en el S-21. Entonces, eso se mostró dentro de un museo. La idea que tenía el galerista o el curator, como le dicen ellos, el que organizó esa exposición, probablemente fuese de un sentido más de archivo, que es como normalmente se utiliza la fotografía. Pero las fotografías tienen su valor propio, tienen su lenguaje propio, una cosa que dice Flusser de una forma súper bonita en su libro La filosofía de la fotografía, que os recomiendo que leáis. Y necesitan ser miradas de una manera distinta. Entonces, aquí me quiero detener un poco en una propuesta que hace una autora que no me canso de recomendar, que se llama Ariel Azoulay, que ella es israelí, pero está muy afectada por el conflicto y le interesa mucho cómo se ha retratado el conflicto palestino-israelí mediante la fotografía. Y ella incide precisamente en esa idea que llevo planteando desde el principio de mi exposición, de que la fotografía tiene un carácter alotrópico, la fotografía es un proceso que no empieza y acaba cuando el fotógrafo pulsa un botón, sino que se extiende hasta que alguien ve esa fotografía, y en ese proceso influye no solo el fotógrafo y la persona fotografiada, sino todos y cada uno de los elementos que intervienen, tanto la sala en la que es expuesta o el periódico en el que se utiliza esa imagen, como los galeristas que señalan esta imagen sí, esta no, o los editores de prensa, que también lo hay, que deciden que esta imagen se publica y esta no, porque esta puede herir sensibilidades y esta no, porque esta es más importante que la otra. Entonces, Azoulay hace una distinción muy bonita que creo que se pierde un poco en el español, pero ella dice que igual que la fotografía es un proceso, el acto de ver una fotografía debería ser un proceso. Debería ser un proceso en el que en vez de ver una imagen concreta, y ella dice, Sion, miremos, en vez de mirar una imagen concreta, que sería sin, veamos la imagen, que ella utiliza el término watching, que sería como ver una película entera. Es decir, no podemos quedarnos en este pequeño fragmento de la realidad y no pensar qué es lo que ha pasado hasta llegar allí. Una idea parecida a la que hablaba Manuel Blanco en las jornadas que organizamos. Esta foto está ahí porque ha pasado algo, porque se ha hecho esa foto, porque está en un museo y qué realidad es la que quiere mostrar. Y ese es el verdadero potencial de la fotografía, que puede ir cambiando de un sitio a otro y que puede ser vista como fotografía artística, es decir, produciendo una experiencia estética, y al mismo tiempo llevarnos a reflexionar sobre cuestiones políticas, cuestiones sociales, y ayudarnos a comprender un poco mejor la realidad en la que vivimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias, además. Respira porque parece que ha sido un poco la carrera. Muchas gracias por esta interesantísima exposición. Se abre el turno de debate en los minutos que tenemos. Manuel Blanco me pide la palabra ya. Bueno, yo quería, por supuesto, felicitarte, Paula, porque la fotografía como objeto de museo y la fotografía como arte y como mercado artístico y todo esto está más que estudiado ya, pero la fotografía de guerra como mercado es una cosa bastante novedosa. O sea, a mí me parece apasionante y además no había visto nunca antes nadie que lo hubiera investigado, ¿no? Hay un caso muy famoso que a mí me tocó de cerca porque lo conozco, de hecho, un chico bastante joven de Sudáfrica que se llama Michael Jaworski, que el tipo estuvo haciendo fotos por cárceles sudafricanas y luego contaba el editor que había tenido muchísima suerte porque en una de las cárceles que estaba fotografiando hubo un motín, al tipo le trincó por medio, le dieron una paliza de muerte, estuvo en la UCI mucho tiempo, no murió, pero perdió la movilidad de una pierna. Entonces decían que qué suerte había tenido porque, claro, ese es como su cura de bautismo dentro del fotoperiodismo, etcétera, etcétera, ¿no? En el año 2009, en el MoMA, hicieron una exposición sobre fotografía de guerra y Michael Jaworski fue uno de los que puso una pieza dentro de esa exposición del MoMA.
A partir de ahí lo llamo Magnum y ahora mismo Michael está como entre los Star System y todo esto y pertenece a Magnum. Y todo vino a través de que, bueno, cuando tenía 20 y pocos quiso hacer fotografías en las cárceles de los presos sudafricanos, este chico sudafricano. Entonces mi pregunta es, ¿no sirve también un poco como válvula de escape del sistema el meter aquí todo este tipo de imágenes para autojustificarse un poco a sí mismo? Es decir, quizás no solo no despierta la conciencia, sino todo lo contrario. Y la segunda pregunta, ya con esto me callo, ¿crees que hay alternativa a eso? Es decir, ¿crees que hay una manera de puentear ese sistema, quizá las redes sociales? Bueno, realmente es una pregunta muy interesante y cuando venía para acá venía justamente pensando que no había tratado ese tema. Y es que hay muchos autores que se centran en esa idea de que la fotografía que nosotros exponemos, la fotografía que nosotros vemos, siempre son fotografías que nos tocan muy de lejos. Todas las imágenes que yo he enseñado son de personas que están lejos de nosotros. Y es, en cierto modo, una idea casi burguesa en realidad de coleccionar imágenes, pero siempre y cuando esas imágenes no nos afecten a nosotros directamente. Es decir, yo dudo muchísimo que si estas mismas fotos que Richard Moss ha hecho en el Congo, se hubiesen hecho sobre los crímenes del franquismo en España, se estuviesen enseñando aquí con la misma presencia o de la misma manera que se están enseñando estas fotografías. Porque yo entiendo que la experiencia que tú puedes tener con una imagen es un juego de distancia. Y la distancia física y la distancia temporal son muy importantes para que puedas entender la fotografía como algo artístico y después centrarte en lo que está enseñando la fotografía y entenderlo. Aquí no existe esa distancia. Si nosotros vemos ya no solo imágenes quizá de España, sino imágenes que por lo que sea nos parecen más cercanas, como el 11S, quizá, que fue totalmente mediático y con la que es como el mundo occidental y nos reconocemos en él, creo que es mucho más difícil que esto se dé. Entonces entra un poco el exotismo de la imagen también, que por cierto es una característica de lo sublime y que estoy intentando desarrollar para mi tesis doctoral, que precisamente va sobre este tema. Y considero que sí es cierto que ver este tipo de imágenes puede, en cierto modo, adormecer al espectador, pero es que, como decía Ariel Azoulay, el espectador tiene que desarrollar, ella lo llama skill, que sería así como una actitud respecto a esas imágenes, porque se lo debe en el libro. Ella es muy optimista desde mi punto de vista, pero ella dice que el espectador le debe eso a la persona fotografiada. Entonces tiene que saber quién fue esa persona fotografiada. Y de hecho Rancière, en su libro sobre el espectador emancipado, que sigue esta misma idea de que es el espectador el que concluye la experiencia y el que tiene que aportar una gran parte de lo que está viendo. Es decir, yo no voy a un museo y simplemente quiero que me lo den todo hecho y que me digan esta foto es bonita, mírala qué bonita es y vete a tu casa. No. Este tipo de fotos requieren que te pares delante de la foto, que tengas una conciencia social ya de casa, que te plantees por qué esa foto ha sido posible, que te plantees quiénes son los fotografiados. Y Rancière precisamente decía que no es que haya demasiadas imágenes, es que hay demasiadas imágenes de gente sin nombre, de gente sin historia. Ellos pretenden que busquemos una historia, pero es nuestra responsabilidad adentrarnos en esa historia. Y respecto a lo que decías de las redes sociales, creo que Internet en general es una forma muy sencilla de encontrar esas conexiones y de, si tú te involucras con lo que estás viendo o con la fotografía que haces también, que sea más fácil intercambiar la información y sea mucho más sencillo comprometerse con esa imagen y lo que decía Azoulay, verla en vez de simplemente mirarla. Pero también es verdad que muchas veces parece que las imágenes se pierden un poco y estoy pensando pues, en todas esas fotografías que nos han colado como si fuesen de la crisis en España o de Grecia, cuando a lo mejor eran de Osetia, cosas así, que es tan fácil como arrastrar la imagen al buscador de Google para entender que esa foto no era de ese momento. Pero de nuevo es el espectador el que tiene que hacer la acción. Tiene que ser un espectador activo, no un espectador pasivo, que es lo que estamos acostumbrados a ser. ¿Te respondí? ¿Alguna otra pregunta? Vale. Bueno, felicitar a Paula, como no, y
aunque hemos hablado mucho de esto y me encanta hablar con Paula de estas cuestiones por lo muchísimo que sabe y lo muchísimo que se preocupa, y ello habla precisamente su inquietud ética, creo que es lo más importante que debe mover un investigador. Quisiera profundizar un poco, pedirte que profundices en... Más todavía. Sí, así. Quisiera pedirte que profundices en una cuestión que es un cierto cambio o una cierta modificación de la dinámica del museo. Es decir, comentaba cuando colocaba la serie de fotografías que no tenían paratexto, no tenían la explicación al lado de qué es lo que estamos viendo y pues hay que hacer un pequeño... ¿Me has acercado demasiado? No, está subiendo. Uy, ahora se me escucha mal. Entonces, frente a ese museo tradicional en el que está la obra colocada en los formatos que es más un icono que una obra de arte en sí, que todos conocemos ya porque lo hemos visto mil veces en catálogos, etc. Y con una pequeña etiqueta con el nombre de la obra, el autor, las dimensiones, y si es lienzo sobre tabla o lienzo de temple o lo que sea, el cambio a un tipo de museo, pues no sé, más como quizás el Reina Sofía, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en la cual la exposición entera funciona como texto, como contexto, para ayudarnos a hacer ese esfuerzo, no solamente de ver, sino de mirar. Bueno, yo es que no estoy para nada de acuerdo con cómo se organizan los museos hoy en día, en general, y creo que no es el mejor sitio para mostrar este tipo de imágenes. De hecho, creo que tiene mucho más sentido lo que hemos estado hablando de la galería, donde se mantiene esa idea de visitar un museo como algo social, donde es un paseo en el que, entre comillas, tú te das, pero donde tienes la posibilidad de dedicarle, no es un gran museo como quizá el Prado, donde si quieres verlo todo tienes que ir corriendo, porque si no, no te da tiempo, y si quieres detenerte en tu artista favorito no te va a dar tiempo de ver a otro, así que lo pasas un poco por encima, sino que la galería recogen como un fragmento mucho más pequeño que construye ese diálogo, esa idea que tú estabas hablando, y la constituye de una manera mucho más detenida. Entonces, ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en la exposición que tuvo Gervasio Sánchez aquí sobre Desaparecidos, que además tuve la oportunidad de conocerla allí y de estar en una de las visitas guiadas que hizo. Y la verdad que en esa exposición sí que se mostraban en cada imagen qué es lo que estabas viendo y te hacía reflexionar. Pero también tenía algunas contradicciones, estas cosas siempre pasan. Cuando tú haces cuando tú creas una fotografía para llevarla a una galería y tienen que tener cierta unidad, se pierden muchas cosas. Entre ellas, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención fue que cuando estaba explicando sus fotografías, que estaban todas expuestas en un perfecto blanco y negro, él insistió muchísimo en que los ataúdes de los entierros masivos de Potocari son verdes, porque es el color del Islam, pero sin embargo él voluntariamente había quitado el color de esa foto. Entonces, creo que tiene sus pros y sus contras lo de construir una experiencia dentro del museo, y luego, aparte, el tema de que la fotografía requiera del texto también es conflictivo. Hay muchos autores, por ejemplo Barthes o Susan Sontag, que dicen que es que la fotografía funciona, pero necesita un texto que la explique, porque si no, no sabes qué es lo que estás viendo. El verdadero reto de un fotógrafo es utilizar la fotografía como lenguaje en sí mismo, porque tiene esa capacidad de serlo. De hecho, vuelvo a recomendar el libro de Flusser, que creo que da una visión de la fotografía completamente distinta a la que tenemos, que es la que tiene casi todo el mundo sobre la imagen fotográfica. Y él dice que ha habido dos grandes revoluciones en el mundo. El momento en el que se inventó la palabra y el momento en el que se inventó la fotografía, porque son dos lenguajes totalmente distintos. Entonces, creo que lo ideal sería que no tuviésemos que recurrir a un texto para saber específicamente qué está pasando, que me tengan que decir, si yo veo, por ejemplo, una imagen de la guerra de Vietnam, creo que está en el archivo del MoMA, tienen algunas fotos de la guerra de Vietnam y solo pone guerra de Vietnam, pero yo sé que son de la guerra de Vietnam y sé qué es lo que pasó en la guerra de Vietnam y sé cuántas personas murieron más o menos y sé cuál fue el conflicto, sé por qué empezó. Entonces ese es el compromiso, es el compromiso del espectador, pero es compromiso también como ciudadano del mundo, entre comillas, muy hippie todo esto, pero saber qué es lo que está pasando, saber si te ponen imágenes de la guerra del Congo, saber qué es lo que está pasando en el Congo.
no limitarte simplemente a quedarte en que las fotografías son rosas y son muy bonitas. Que por cierto, Moss tampoco le pone título a la foto. ¿Alguna pregunta más? La fotografía esta última donde se veía la calavera y se veía una escala, es que eso parece una vanitas completamente. Sí. Es que, ¿Eso está preparado o eso se lo encontró? Moss nunca ha hablado de eso. Yo creo que toda fotografía, a fin de cuentas, está preparada, porque tú luego, si no recortas en el momento la fotografía, la recortas luego cuando llega y le reencuadras la imagen. Pero sí es verdad que yo creo que muchos de los efectos que se utilizan en la fotografía actual o en el fotoperiodismo en particular tienen mucho de la tradición que tenemos detrás. De hecho, bueno, he enseñado antes la fotografía esta, que era una recreación en un escenario, y os decía que tenía todas las características que se suelen representar en la fotografía de guerra, que precisamente, de nuevo, vuelven a la idea de lo sublime. Son fotografías en las que normalmente se utiliza la niebla, suele aparecer una persona sola ante la inmensidad. Entonces, son cánones estéticos que yo creo que se utilizan casi de manera inconsciente para componer una buena imagen y que hacen que esta fotografía, por ejemplo, nos recuerde a una Vanitas, o que la fotografía famosa de Samuel Aranda nos recuerde a la Pietà. Son elementos que se buscan para conseguir un impacto determinado de la imagen, a veces de manera voluntaria, otras veces creo que no es tan voluntario. Quiero pensar que cuando estás en la guerra, como decía Gervasio, no te paras a pensar en un cuadro que viste de un alemán, pero sí que están ahí en el imaginario colectivo y afectan a cómo se crea la imagen. De todas formas, la conexión no solamente por el título o por la temática, que puede pensarse más que la puede entender la gente europea, ¿no? Sí. Por el tema de la vanidad. Sencillamente creo que llegaría a tener conexión con cualquier ciudadano del mundo, puesto que la muerte genera vida. O sea que eso en todas las civilizaciones, desde el punto de vista antropológico, la muerte genera vida, ¿no? Entonces, verás que creo que aunque no ponga título, que este sí que no pone título, hay una conexión que en realidad la obra de arte es lo que pretende, que la persona que lo vea tenga esa conexión con el artista. Sí, estoy de acuerdo contigo. Se reafirma. Sí. Gracias. ¿Algún comentario más? ¿No? ¿Espectadores activos de los que te hablaba? Bonita la calavera. Pero terminamos con la imagen de fondo. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Felicidades de nuevo.